prácticas de laboratorio. Dijimos que los que han aprobado en el semestre 2020 podían acceder a capital una del 20%. Y evidentemente interesados, pero solo 2 inscritos, 117. Entonces, viendo bien y con no ahora de una manera. Entonces, lo que les propongo el laboratorio va a ser que por su día laboratorio lo vamos a distribuir en los exámenes parciales, de tal manera que no van a perder nada. Y los que realmente tengan voluntad de hacer el laboratorio, porque la condición es que no pueden faltar ni una sola vez, ni pueden aplazarse. Entonces, eso sí, pueden formar los grupos. Creo que ya la ingeniera Sarvi ha mandado una comunicación a ese respecto. Además, los que hagan el laboratorio tienen que hacer un pago de 50 bolivianos en caja, que es para la reposición de los materiales asfálticos y para mantenimiento de equipos. Entonces, piensen bien, porque ustedes no asisten, ni siquiera un buen porcentaje no asiste a las clases virtuales. Entonces, creo que menos podemos esperar que asistan a los laboratorios, porque los laboratorios hay que hacerlos muy seguidos, porque a veces se prepara una muestra, digamos, hoy día, pero mañana hay que ir para continuar con el ensayo, etcétera, ¿no? Prácticamente se invierte mucho de las horas libres que ustedes tienen. Entonces, por eso yo creo que es mejor que acepten ir al laboratorio los que realmente tienen interés en las condiciones que estamos hablando. Entonces, a partir de ahora hasta el día jueves tienen que confirmar los que están a hacer con eso, y los que perder nada. La nota que habíamos asignado a laborar el examen. ¿Tiene consulta al respecto? Inge, buenas tardes. Sí. Una preguntita, y en todo caso que querramos conformar grupos, ¿de cuántos serían? Tendría que ser al menos de 8. Bien, gracias. Inge, yo tengo otra consultita acerca de los repitentes. ¿Estaríamos perdiendo 5%? Claro, porque hacer presencial es diferente, ¿no? Claro, pero igual va a ser opcional y los que no vayan van a tener sus 30 puntos completos. Pero van a tener sus 30 no gratis. Van a ir a los parciales, que es más difícil. Si tú también quieres entrar a esa modalidad, estoy de acuerdo. No entiendo, Inge. O sea, yo quiero decir que me convaliden mi nota, porque mi nota era buena. Pero es al 25%. Si no estás de acuerdo con el 20%, tú quieres que esto te tuya entre los padres. Sí, está bien, entonces. Ya le mandé mi correo igual. Ya, listo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, vamos a seguir con la evaluación. Sí, adelante. El correo que está en el Classroom para los rezagados no está habilitado. Le doy clic y está bloqueado el Classroom. Sí, pero no sé cuándo has mandado. ¿Qué te llamas? Ariel José Álvarez, pero me inscribí en los rezagados y el código que me aparece en el Classroom está bloqueado. No me dejan incorporarme. Ya, no sé, porque yo a todos los que han mandado de los rezagados les he mandado la invitación. Lo que hay que hacer es aceptar primero la invitación y recién se puede ingresar. Si no te ha llegado la invitación, no puedes. Pero yo les he mandado a todos los que han mandado hasta esta mañana a las 10 de la mañana, les he mandado la invitación. Ingeniero, buenas tardes. Sí, adelante. ¿Dónde ha mandado la invitación? Porque mandamos la invitación al correo, o sea, su correo institucional. Y en ello no nos va a llegar al correo mientras no estemos en el Classroom. Ese es el problema. No, ¿cómo puede ser? Si no, ya hay varios que se han incorporado.
Hay varios que se han inscrito porque eran hartos, como en carreteras creo que eran como 16 los de que se han inscrito en rezagados. De esos creo que por lo En mi caso, menos que no me llegó, por favor. 6. Ya me vas a mandar una notita ahí a mi correo para que lo vuelva a revisar. ¿Alguna otra consulta? Si alguno no ha recibido, me vuelven a mandar su nombre y su correo. Si no hay más consultas, vamos a seguir con la evaluación de pavimentos, pero ahora vamos a ver pavimentos rígidos. Inge, entonces Sí, hasta el jueves adelante. tenemos hasta el jueves entonces para entregar los grupos, los que quieren hacer la Claro, lo que laboratoria. realmente quieren y están dispuestos a cumplir las condiciones hasta el jueves. Otra Entonces, a usted, cosa, a su mañana persona, tenemos que deberíamos... entregar las listas. Sí, adelante, me repites, por favor. Entonces, a su persona tendríamos que entregarle las listas, a su correo. No, pero mandan más a mi correo o al de la ingeniera Sarvia. La ingeniera Sarvia debe publicar un anuncio. Si no, me llaman, mandan a mi correo. Lo importante es que empecemos este lunes, porque si no el tiempo no va a alcanzar. En realidad los horarios son flexibles, ¿no? De acuerdo a los horarios que ustedes tienen en las materias, no les podemos decir que vengan cuando tienen puentes, por ejemplo. Que creo que es una de las materias que se cruzan. Si hay otra consulta, si no, vamos a ver el tema de evaluación de pavimentos. Sí, Una preguntita, por favor. Sí, Sí, hace rato dijo que tienen que aprobar, entonces si reprobamos en el laboratorio, ¿estaríamos perdiendo un parcial? ¿O cómo es esa parte? pierden la materia. Si reprobamos un laboratorio. Claro, es que no pueden reprobar. De hecho, son prácticas que no se pueden hacer. ¿Cómo tendría que ocurrir para que reprueben? La única forma sería de que no asistan. No hagan los ensayos. Ya, gracias. En las clases presenciales que debíamos empezar mañana, vamos a postergar hasta la próxima semana porque la facultad tiene algunos problemas en cuanto a los porteros, o algunas medidas de bioseguridad, etc. Entonces nos han pedido que posterguemos hasta la otra semana. Nos han indicado que desde la otra semana incluso va a estar abierta la puerta de la calle Sucre. Entonces mañana también vamos a pasar clase virtual. En general es muy parecido el proceso de evaluación de pavimentos rígidos. Aquí cuando calculamos el número mínimo de unidades que se deben evaluar con una aproximación del 95%, utilizamos la misma fórmula. El error va a seguir siendo más o menos 5. Lo único que cambia es que la desviación estándar asumida para la primera evaluación es 15. Después todos los valores van a ser iguales. En mayúscula es el número de unidades que tiene la sección. Y el N minúscula es el número de unidades de prueba que se debe evaluar. Otra diferencia es que las secciones y las unidades no determinamos en metros cuadrados, sino en número de losas. Entonces vamos a ir viendo las fallas más frecuentes en pavimentos rígidos. Tenemos un hinchamiento o pandeo. Esto generalmente se va a dar muy cerca a una junta transversal. Entonces, aquí esta falla va a ocurrir principalmente en climas calientes, cuando hay una evaporación del agua que se ha incrustado dentro o en la base del pavimento rígido. Entonces, como la junta no es suficientemente grande como para permitir la expansión de la losa, entonces la presión que recibe va a hacer que se produzca esta falla. Entonces siempre va a ser
cerca o en una junta transversal. Tenemos de severidad media y aquí de severidad alta. Aquí en realidad se ha levantado la losa. No solamente hay esta deficiencia, sino en la junta la losa se ha levantado. Además ha habido una deformación diferencial entre una losa y la otra. Una de las fallas más frecuentes es la ruptura de esquina. Y eso se va a afectar a la junta transversal y a la junta longitudinal. Entonces, de principio va a aparecer como una grieta muy delgada y con el tiempo esa grieta se va a ir ampliando. Tenemos de severidad media, la fisura va a ser de mayor espesor y mayor profundidad. Y cuando se llegue a la severidad alta, además, va a haber una desintegración de una parte del hormigón dentro de esa esquina. La losa dividida generalmente se presenta por las sobrecargas de los camiones pesados o cuando tenemos fallas en la subrasante o la subbase. Entonces, como no hay un soporte adecuado, la losa se va a dividir en pedazos. Y van a ser pedazos más o menos de figuras rectangulares. Por ejemplo, aquí vemos que se ha dividido en 4 partes. Entonces, esta losa dividida se puede distinguir claramente por el tamaño de las divisiones que tenemos. Una losa se divide en 4, en 6, pero va a ser visiblemente la división en pedazos grandes. Tenemos aquí, también vemos que tenemos una fisura en la esquina y tenemos la losa dividida en 2 partes. Cuando se llega a severidad alta, las fisuras son más amplias y va a empezar a perderse material del hormigón por las juntas. Entonces, en ese caso ya realmente se tiene que hacer una obra de restauración. Las grietas de durabilidad es una falla que afecta solamente a la parte superficial de la losa. Principalmente se va a dar cuando después del vaciado del hormigón, en la noche, cuando está en proceso de fraguado, se han presentado temperaturas muy bajas, bajo cero. Entonces puede ser que el agua que contiene el hormigón, como está fresco, todavía se haya congelado y va a afectar a la parte superficial. Ahí vemos que tenemos de severidad baja. Estas grietas siempre van a tener la forma de un arco, por una D. Entonces vemos que aquí está afectando a la junta, está muy cerca a la junta. Y en aquí está afectando a 4 losas. Entonces aquí ya el proceso ha sido mayor y vemos visiblemente que de esta parte superficial de la falla se ha empezado a perder material. Después se tiene una falla o escalonamiento de juntas. Principalmente esto se va a presentar cuando en las juntas no se han utilizado pasajuntas, no tienen pasadores. Entonces, como la transferencia de cargas, cuando transita un camión de una losa a otra, no se realiza de manera adecuada porque no hay un elemento de transferencia, entonces va a haber asentamiento. Una losa se asienta más que la otra, o incluso una losa puede levantarse un poco con referencia a la otra.
Aquí vemos de severidad media cuando la diferencia es muy baja. Aquí tenemos de severidad alta, donde ya la diferencia cuando medimos con una regla es más considerable. Otra falla frecuente, si usted se fija en nuestros pavimentos urbanos, en algunas zonas tenemos pavimento rígido. Esto se va a presentar principalmente cuando no se ha hecho un buen tratamiento de las juntas. Normalmente los pavimentos que hace la alcaldía, lo único que hacen es sellar con un poco de asfalto mezclado con arena. Y ese no es un sello, no funciona como un sello. Puede ser que un tiempo esté evitando que ingrese el agua, pero como es un material flexible, si cae una piedrita ahí en la junta y pasa un camión o alguna persona pisa, esa piedrita se mete al medio de la junta. Como la piedra no es incomprensible, no es que no se puede comprimir, entonces lo que va a hacer es que la junta, como no puede cerrarse ni abrirse, lo que va a hacer es fisurarse. Entonces es una falla que principalmente se va por un mal manejo de las juntas. Entonces los materiales en las juntas son materiales compresibles. Tiene por un cordón de retención en la parte de abajo y encima un sello en base a silicona actualmente. Entonces, esos materiales son compresibles, además son más rígidos. No permiten que se entren piedras. Entonces, por eso es que va a funcionar mejor. Lógicamente, el costo es mucho mayor. Aquí vemos que tenemos una falla de junta de severidad media y de una severidad alta. Aquí vemos ya que se ve que en estas losas pusieron como cordón de retención un material de plastoformo. Entonces, como se ha eliminado el sello que había encima, estamos viendo el material de la base. Entonces, aquí ya, lógicamente, si no se hace una reposición adecuada, va a aparecer fisuras en las juntas. Y en la 2 vemos que es una junta que parece tapada, pero está curada, digamos, con una mezcla, con un mortero de arena, ¿no? Que no es el material adecuado y, lógicamente, eso va a hacer a que la junta siga el proceso de destrucción. Desnivel externo vía hombrera. Esto se va a dar entre la berma y la calzada. Generalmente la berma ha de ser de pavimento flexible, puede ser un tratamiento, una carpeta delgada, lo que fuera. Y en algunos casos por ahí es solo de tierra. Entonces ahí cuando pisan los vehículos se van a presentar fisuras en el borde del carril y se va a ir erosionando el material y vamos a ver que el hormigón se empieza a disgregar. Entonces lo que se debe cuidar es que la calzada o la berma debe estar al mismo nivel de la calzada. Sea pavimento flexible o sea también un pavimento rígido. Entonces, porque si hay de principio en la construcción ha habido un desnivel, entonces va a haber un ingreso de agua por ese lugar, porque el agua va a drenar a través de la pendiente transversal que tiene la losa. Entonces va a caer justo en esa junta de la berma con la losa. Tenemos de severidad baja y tenemos de severidad media, donde vemos que la berma se está destruyendo. Y aquí tenemos ya una diferencia muy grande entre la berma y la calzada. Hombrera es sinónimo de berma, ¿no? Lo que vamos a observar también frecuentemente son las grietas, el agrietamiento lineal, que puede ser transversal, longitudinal o en forma diagonal. Entonces pueden dividir la losa en 2 o 3 pedazos.
Estas grietas pueden darse algunas veces por la repetición de las cargas del tráfico. También por los cambios de temperatura, especialmente en la primera edad del pavimento, cuando todavía está presente el fenómeno de contracción. Cuando hace mucho frío se contrae y cuando hace mucho calor se dilata. Entonces esto puede dar lugar al fisuramiento. Entonces pueden ser transversales, longitudinales o diagonales. Ahí tenemos de severidad baja, cuando la grieta está apareciendo recién. En severidad media vemos que la grieta es más visible. Tiene un mayor espesor y una mayor profundidad. Y en la severidad alta además se observa que los bordes de la grieta han empezado a romperse. O sea, hay partículas de hormigón que se han roto al borde de la grieta. Si tienen preguntas. Los bacheos también se consideran fallas, especialmente si el bacheo en pavimento rígido es con pavimento flexible, con un concreto asfáltico. Entonces no se repone en primer lugar la calidad de rodaje y tampoco se repone completamente la uniformidad de la losa, porque el parche va a tener ligeramente un mayor espesor, o sea, va a sobresalir del resto de la calzada. Pero estos trabajos que son de emergencia son necesarios también hacerlos para evitar que la falla siga progresando. También esto se va a dar cuando es necesario hacer cortes. Normalmente cuando se construye un pavimento no se ha previsto, porque no es la misma institución, los pasos que se requieren para, ya sea para cables de telefonía, de gas, de electricidad, etcétera, de alcantarillado, de agua. Y después que está hecho el pavimento, recién aparece ese mapa en el caso de Cochabamba. Y dicen que tienen la necesidad de pasar un ducto a través de la base del pavimento. Entonces ahí no hay más remedio que romper. Luego la reposición que se haga, que en este caso tendría que ser necesariamente también con un concreto de hormigón, tampoco va a tener exactamente la misma conformación del resto de la calzada. Además estamos creando juntas. Las juntas que están alrededor del parche, que normalmente no se sellan de buena manera. Entonces también es un elemento que va a permitir el ingreso de agua. Aquí tenemos una reparación, un parche que por la forma corresponde a un corte de utilidad, que podría ser para un ducto de gas o de electricidad. Sería de severidad media. Y de severidad alta es cuando el parche se ha empezado a romper. Vemos ahí que el parche o el bacheo tiene ya una fisura transversal. En ese caso, es conveniente reponer el parche, sacar el parche viejo y poner uno nuevo. Estos parches pequeños o bacheos pequeños puede darse cuando se detecta que hay fisuración de las esquinas. Entonces puede hacer un pequeño parche para reparar la falla que está recién empezando. Pero igual este parche no tiene las mismas condiciones del resto de la calzada. Entonces el parche pequeño también empieza a fisurarse. En este caso está pegado a la junta longitudinal y transversal. Y si sigue el proceso, se deteriora más y van a aparecer fisuras en toda dirección. Y decimos que la severidad es alta. El agregado pulido es una consecuencia de la pérdida de la lechada de hormigón que se tiene sobre el agregado. Eso
va a ser producido por la fricción que generan las llantas. Cuando pasan las llantas se eleva la temperatura y los neumáticos producen fricción. Entonces esa repetición va a ir eliminando o destruyendo la película de hormigón que existe sobre el agregado. Es un fenómeno parecido a lo que ocurre en pavimentos flexibles, solo que en pavimentos rígidos es mucho menos frecuente. Va a tener un solo nivel de severidad. Una vez que aparece esto, para evitar que las partículas del agregado sigan saliendo, se va a hacer un recubrimiento, ya sea con una lechada de hormigón, con un aditivo de adherencia o finalmente un tratamiento superficial con asfalto. Tenemos los desprendimientos que también se llaman pop-out. Esto se va a dar principalmente en climas fríos, cuando hay temporadas de congelamiento y de deshiele. Y principalmente si este fenómeno, estos ciclos de frío se dan en la primera edad del pavimento. Van a ser una especie de huecos, pero con muy poca profundidad. Eso es una falla también superficial. En realidad, como es tan superficial, no se puede hacer nada. Y también esto va a tener un solo nivel de severidad. El bombeo pumping es una falla también frecuente en los pavimentos rígidos y se va a presentar principalmente por erosión de la base. Inevitablemente va a haber ingreso de agua a través de las juntas, a través de las fisuras a lo largo del tiempo. Entonces, cuando se erosiona su base, la subrasante, lo que va a pasar es que se va a crear una desestabilidad y se va a empezar a perder las partículas finas de la subbase. Entonces, como absorben agua en época de lluvias, funcionan como una esponja que se ha llenado de agua. Y cuando pasa un camión, lo que va a hacer es aplastar las losas en la junta y luego suelta. En el momento que ha soltado, la esponja trata de volver a su posición original y en ese intento va a botar agua por las juntas. Pero esa agua no sale sola, va a salir con las partículas finas de las bases. Entonces esto se va a ir erosionando por la repetición de este fenómeno. Estamos hablando de temporadas de lluvia que se van a dar durante la vida de servicio, que va a ser generalmente 20 años para los pavimentos rígidos. Los punzonamientos van a estar localizados en las losas fracturadas y van a estar definidos por una grieta y una junta. Aquí vemos un punzonamiento que está uniendo la grieta y la junta longitudinal y la junta transversal. Entonces esto va a hacer que el pavimento sufra un deterioro, incluso sufra un pequeño asentamiento. Entonces va a descomponer cuando la separación entre la grieta y la junta es menor o igual a 1,52 de metro. Si no, sería una losa fracturada. Entonces, esto se va a dar también por la repetición del tráfico pesado. También se va a dar si el espesor que se ha calculado para la losa es insuficiente. O finalmente, si el soporte que tenemos en la subbase no cumple su función. Aquí tenemos más visible de severidad media. Siempre está entre una grieta y las juntas. Aquí vemos de severidad alta. O sea, además de haber un pequeño hundimiento, la fisuración es mucho mayor.
descascaramiento o fisuración en mapa. Es una falla generalmente constructiva, especialmente si no se utiliza una pavimentadora de cimbra deslizante, digamos que se ha hecho vibrando, haciendo un vibrado, utilizando una regla vibratoria para nivelar, etcétera. Pero al final los albañiles, como hacen en las aceras o en los pisos, lo que hacen es ir echando un poco de cemento, ir afando. Entonces esa capa de cemento que queda encima de las losas, inmediatamente por los cambios de temperatura se va a fisurar, pero solamente se va a fisurar esa parte, ese pequeño espesor que se ha utilizado para afinar la losa. Entonces decimos que estas fisuras son muy delgadas, que pueden tener el espesor de un pelo, y además que el daño que hacen es totalmente superficial. Ahí vemos de severidad baja. Aquí vemos de severidad media, donde las fisuras y estos pequeños bloques tienen divisiones más claras. Y cuando no se hace una reparación, va a llegar a una severidad alta. Pero incluso en esta condición, la profundidad que se ha afectado a las losas es muy pequeña, que seguro no va a pasar de 3 o 4 centímetros. Las fisuras de contracción, que son también fisuras muy delgadas, generalmente se van a producir durante el proceso de fraguado. Por eso se llaman de contracción. El hormigón en el fraguado pierde humedad. Al perder humedad se contrae porque está perdiendo una parte de su volumen. Entonces, esta falla también va a ser superficial. Las desportilladuras de esquina se diferencian de la rotura de esquina porque afectan a una superficie muy pequeña en la esquina. Entonces, estas fallas van a estar en un rango de 0,6 de metro a cada lado de la junta. Entonces, la desportilladura siempre va a afectar a dos juntas, a la transversal y a la longitudinal. Entonces, pero es una falla mucho más pequeña que la rotura de esquina. Sin embargo, también va a seguir progresando, digamos a severidad media, y cuando se llega a la severidad alta, si no se ha reparado, esa fisura, esa desportilladura de esquina se va a agravar y va a haber una disgregación de las partículas del hormigón. Otra falla es la desportilladura de junta, que normalmente se va a dar cuando más entre el borde y 60 centímetros de este borde. Esto también se va a deber a un tratamiento inadecuado de las juntas. Entonces, cuando las juntas no han sido bien tratadas, y especialmente si las juntas no tienen pasajuntas. Pues aquí el movimiento de los ejes de los camiones, especialmente de los más pesados, van a ir agravando esta falla. Tenemos de severidad baja, de severidad media, y cuando se llega a severidad alta también hay una disgregación en pedazos del hormigón. Si tienen preguntas. Entonces, estas serían las principales fallas que se presentan en los pavimentos rígidos. Si tienen preguntas. Nada.
Ustedes les he mandado una planilla modelo para la evaluación de pavimentos rígidos. Sería esta la planilla modelo, ¿no? Tenemos el tramo, la sección, la unidad de prueba, el tamaño de losa y el número de losas que va a tener cada unidad. Vamos a mirar un poco cómo podemos hacer la organización de la evaluación de un pavimento rígido. Entonces, nuestras carreteras van a tener 100, 120, 200, cualquier longitud, pero siempre podemos dividir en secciones que sean trabajables. Vamos a ver como ejemplo un tramo de 16 kilómetros de un pavimento de 2 carriles, o sea, un pavimento convencional, un carril de ida y otro carril de vuelta. Entonces tenemos 2 carriles, uno de ida y uno de retorno. Entonces nos dicen que este tramo es de 16 kilómetros. Sería muy difícil trabajar con un tramo de 16 kilómetros. Siempre vamos a ir dividiendo en secciones que sean trabajables. Hemos dicho que la condición para dividir en secciones es que el pavimento de la sección tenga el mismo tipo de uso, la misma calidad de construcción, el mismo tipo de mantenimiento, etc. En general, si es de 2 carriles, ha de ser así. Entonces, podemos dividir, digamos, primero, estamos dividiendo en 2 partes. Carril izquierdo y carril derecho. Luego vamos a dividir en 2. Pero vemos que sigue siendo grande, sería 8 kilómetros cada sección. Volvemos a dividir. En este caso sería 4 kilómetros. Pero también vemos que sigue siendo poco manejable para hacer la evaluación. Preferible que tengamos secciones solo de 2 kilómetros. Como esta es una vía convencional, vamos a tener que cada carril es de 360. O sea, tiene un ancho de 720.
Además, tenemos que saber de qué tamaño son las losas. Las losas siempre van a tener, en el caso de una carretera convencional, el ancho que tenga el carril, uno de los carriles, o sea, el carril de ida o el carril de retorno. Entonces van a ser losas de 360 y una longitud estándar va a ser 4. Nos dicen las losas son de 360 por 4. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cuántas losas va a tener una sección. Entonces vamos a dividir nuestro tramo en secciones. Digamos, este es 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Sería 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 8B. Entonces tenemos 16 secciones de 360 por 2000 metros. Entonces podemos elegir cualquier sección, porque todas las secciones tienen la misma dimensión. Digamos, trabajamos con la sección 1A. Pero nos interesa saber cuántas losas tiene la sección 1A. Sabemos que esto es 360. Y la longitud de la losa es 4. Entonces ha de ser 2000 entre 4. ¿Cuánto va a ser? 500. 500. Vamos a tener 500 losas. Entonces, ¿cómo podemos configurar nuestras unidades de evaluación? Hemos dicho que van a ser 20 losas más menos 8. Entonces aquí, como tenemos 500 losas, podemos utilizar 25 o podemos utilizar 20. 500 entre 25, ¿cuánto ha de ser? Sería 20 losas, ¿no? 20. Y si utilizamos 20 losas, si utilizamos 25, ¿sería cuánto? 20, ¿no? Sí, 20. Sí. 20 unidades de evaluación. Y si fuera solamente de 20, sería 25 unidades de evaluación. Entonces hagamos
para que sea más trabajable solo de 20 losas. Decimos unidades de 20 losas. Entonces, ¿cuántas unidades tenemos? 25. Es el 1. Vamos a poner como es la sección 1A, vamos a poner con A minúscula. 1A, 2A, 3A, 4A, etcétera, hasta 25A. Entonces ya tenemos la sección dividida en 25 unidades de evaluación. Esta es la unidad 1A. Entonces nuestra unidad A va a tener 20 losas. De 360 por 4. Ahora tenemos que sacar cuántas unidades debemos evaluar. El número de unidades que se debe evaluar para tener una aproximación del 95% a ser igual. ¿Cuántas unidades tiene la sección? ¿25? 25 unidades. La desviación estándar para pavimentos rígidos hemos dicho 15 al cuadrado, o sea, 15. El error sigue siendo 5. Sería 5 al cuadrado, 25 dividido entre 4. Multiplicado por n menos 1, que sería 24. Más s al cuadrado, que sería también 15 al cuadrado, ¿no? Es 225, ¿no?
¿Cuánto sale eso? 12, Inge. 12. Quiere decir que de las 25 unidades que tiene la sección, para tener una buena aproximación, solo necesitamos evaluar 12 unidades. El intervalo va a ser 25 entre 12. Inge, me sale 15. ¿Cuánto sale? A ver. Igual a mí. 15 me 15. sale 15 me sale. Sale 15, ingeniero. 15. Ay, sí, perdón, Inge, 15. Ya es 15. Es hacer 25 entre 15. No, 67. 67, no puede ser. 1.67. 1.67. Pero en este caso más fácil sería hacer una sí, otra no. Teníamos aquí lo que podemos hacer. Podemos empezar con la primera. La siguiente dejamos, o sea, podemos evaluar todas las unidades impares y dejamos las pares. Entonces, de esa manera, porque tenemos 15 unidades para evaluar. O sea, al final nos va a quedar una que también al principio y al final vamos a tener unidades de evaluación. Entonces, en el caso de pavimento, es mejor hacer la distribución a criterio. De tal manera que las unidades que vamos a evaluar sean representativas. Tienen que estar pensando para el 1 de abril dónde van a ir a hacer evaluación de pavimento. Vamos a aprovechar que ese día no hay tráfico. En Cochabamba tenemos más pavimento flexible en las calles, ¿no? Pero tenemos casi en todas las calles, los pavimentos están deteriorados. Entonces, pueden hacer grupos de a 3, porque no se puede hacer con menos gente. 2 que van midiendo el tamaño de la falla, observando el catálogo, y 1 que va anotando en la planilla de campo. Entonces, se pueden agarrar, digamos, si son 3, por lo menos 3 cuadras de cualquier calle, ¿no? Pero sí tienen que haber una constancia que realmente han evaluado, mediante fotografía o algún letrero que esté en la calle, etc. Entonces, es un trabajo bonito, pero hay que hacerlo realmente con seriedad, ¿no? Si tienen preguntas, nada. ¿Todo está claro? Ingeniero, una consulta. Sí, Cuando adelante. se produce el bacheo, generalmente, tanto en pavimento flexible y rígido, ¿en cuál de los dos es más propenso a deteriorarse más a través del bacheo? El pavimento rígido, porque son materiales que no son compatibles desde el punto de vista de la rigidez. La losa tiene un coeficiente de rigidez más alto que el parche, digamos, de concreto asfáltico. Entonces, eso ha de hacer que el deterioro sea más rápido. Además que la adherencia entre un pavimento de hormigón antiguo que ya tenga 10 o más años, es bien difícil conseguir la adherencia, aunque reguemos, etc. Y además que no es lo adecuado, ¿no? Pero se lo hace. Lo que había que hacer es con un martillo neumático, por lo menos sacar la mitad de la losa. Si fuera de 15, sacamos 7,5, si fuera de 20, sacamos 10, pero reponer también con hormigón.
Lógicamente es mucho más costoso porque tenemos que utilizar, para poder garantizar la adherencia, tenemos que utilizar un aditivo de adherencia, que es bastante caro, pero es la única forma de poder garantizar que el parche funcione bien. En nuestro medio, lo más fácil y lo más rápido es poner parche de concreto asfáltico. Sobre rígido, sobre flexible va a funcionar mejor. La otra facilidad, digamos, del concreto asfáltico es que lo único que necesitamos es que se enfríe. Después de que está frío ya pueden circular los vehículos. En cambio, si hacemos un parche de pavimento rígido, tenemos que esperar al menos una semana. Y eso si hemos utilizado un aditivo acelerador de fraguado. Entonces no podrían pisar los camiones. Entonces esas dificultades tienen ambos trabajos de mantenimiento que se pueden hacer. Por eso es que van a ver frecuentemente que el pavimento rígido también está parcheado con concreto asfáltico. Si tienen otras preguntas. Nada, si no hay más preguntas, quedamos ahí. Mañana vamos a hacer un ejercicio completo ya con datos. Ustedes ya tienen la planilla modelo, vamos a utilizar eso. Entonces, hasta luego con los que pasan a aeropuertos y con nosotros hasta el día de mañana, que les vaya bien.